¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dios me los bendiga nuevamente en tu casa. Y aquí estamos para poder bendecirte. No sabes, para mí es un placer muy grande el poder hacer esto y poder provocar que tú anheles buscar al Señor, que lo anheles como realmente yo lo anhelo. Entonces, ¿qué dice si presentamos al Padre este discipulado? Ahí donde estás, te voy a pedir, cierra tus ojos un momento y le vamos a decir al Señor de esta manera: Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites estar estos momentos contigo. Te ruego, oh Dios, visítanos y háblanos. Háblanos, te lo pido. Señor amado, a la persona que me está escuchando y que esté pasando un momento de tribulación, de angustia, de aflicción, dale paz, Padre, dale paz, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, amén y amén. Bueno, hoy tenemos este discipulado precioso y quiero recordar algo, quiero dar unos anuncios. Este domingo, pues, vamos a tener Santa Cena. ¡Ay, qué alegre! Al final de la enseñanza, pues, voy a dar las instrucciones precisas. Pero hoy quiero, pues, comenzar con este tema que comenzamos la semana pasada. La verdad que un tema muy precioso, como lo es el de escenarios escatológicos, ¿verdad? Sabes que cuando uno habla de escenarios escatológicos, pues pareciera que fuera un tema mero apocalíptico, mero tétrico, dramático, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Sencillamente es como decir, abrir nuestros ojos de lo que está pasando alrededor y que podamos nosotros darnos cuenta que nos tocó vivir una época, somos partícipes de una generación dichosa, bendecida, una generación que le tocó participar o ser testigo de lo que muchos escribieron en la antigüedad. Muchos escribieron acerca de ese advenimiento glorioso de la venida del Señor. Y hoy, pues, yo quiero hablarte acerca de, pues, ¿qué es esto? Y cuando tú oyes la palabra escatología, pues estuvimos enseñando la semana pasada un poco acerca de esto, ¿verdad? Pero entonces vamos a la presentación que desarrollé para ti y como bien sabes, pues hoy nos toca nada menos que escenarios escatológicos en la parte 2 y vamos a volver a repasar un poco la parte 1, ¿verdad? Y como bien te decía, ¿por qué ver estos tiempos? Porque de alguna manera Pablo también escribió de lo mismo. Él decía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, decía. ¿Por qué? Porque las señales van a ser muy notorias. Las señales se van a ver. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos, observar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es escatología? ¿Verdad?
Bueno, la palabra escatología viene de una palabra griega que es escatos, que la encontramos en una palabra que se llama los postreros días. Donde lo vemos claro es en Hechos 2:17, hay varios, pero hoy vamos a ver esto y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero aquí es muy interesante ver la palabra postreros. Lo explicábamos la semana pasada que es una palabra griega que es escatos, y de ahí sale la palabra escatología. Escatos significa el final más lejano o el final de lo último, o como para entenderlo en una carrera, por ejemplo, es la recta final para estar viendo la meta, ¿verdad? Y lo que escatología significa es ver, logia es estudio, el estudio de la recta final o de los últimos tiempos. Y la escritura pues fue muy precisa en mostrarnos qué eventos fueron notorios, qué señales, porque realmente cuando estaba el Señor Jesús y Él comenzó hablando de su tiempo, cuando Él iba a regresar de estos últimos, digamos, los últimos tiempos se pueden clasificar como en diferentes eventos muy importantes. Por ejemplo, el primer evento importante va a ser el levantamiento de la iglesia y posteriormente su arrebatamiento. Posteriormente, el otro evento muy importante es la tribulación, que se compone en dos periodos. La tribulación, valga la redundancia, y la gran tribulación. Y el tercer evento importante es la venida del Señor Jesús en su Epifanía, que se llama la segunda venida de Jesús. Obviamente después viene el milenio, que es otro evento importante, pero ahorita nos compete a nosotros acerca de esos eventos, acerca de su parucía, cuando Él venga por su iglesia, la gran tribulación y su segunda venida, porque el Señor Jesús habló mucho acerca de los tiempos y las señales que ocurrirían anterior a ese evento tan importante. Por eso es que cuando Él venga, cuando Él tiene ese momento de aparecer o de estar presente, de tener una presencia, es lo que le llaman la parucía. Lo podemos ver en Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, dice así: a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Mire, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si algo quiere hacer mi Señor Jesús es que nosotros vivamos, nos santifiquemos para poder participar de ese evento tan lindo. Pero dice ahí, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús. Esta palabra, la venida, tiene una palabra griega que es su parucía, que es como en el momento de encontrarnos con Él, pero sucede que el Señor de alguna manera ha tenido parucías de alguna manera diferentes. Por ejemplo, cuando Él dice que Él se va a presentar cuando Él venga por su iglesia, ¿verdad? Esa es una. Después, cuando Él venga físicamente, cuando Él venga por su iglesia, es una venida que le llaman la venida como es secreta. Él viene glorioso, pero es secreto porque no todo el mundo le verá, sino solo los que fueron escogidos. Pero en la segunda venida, en su segunda, esa se llama una epifanía porque va a ser una venida gloriosa, ¿verdad? Todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1. Pero no se preocupe que al final de estas enseñanzas hice una línea de tiempo para que sea más fácil entender lo que te estoy hablando. ¿Qué otros nombres tienen este día del Señor? Pues podríamos llamarle el día del Señor grande y terrible, como lo dice Malaquías 4:5, la venida de Cristo,
o la revelación del Hijo del Hombre en Lucas 17:30, la aparición del Salvador, aquel día, y vienen las nubes y la última epicina goge, ¿verdad? Que es la reunión que nos lleva más allá, ¿verdad? Que esa es la que se encuentra pues como una referencia del encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, por supuesto, la gente dice que tenían curiosidad de saber cuándo iba a suceder esto, cuando el Señor dijo que Él vendría, ¿verdad? Y por eso ellos hablaban de señales. Y en Mateo 24:3, Él habla que sí, van a haber algunas situaciones y hay que estar pendientes, ¿verdad? De esas situaciones. Por ejemplo, Él dice que Él estaba sentado en el Monte de los Olivos. Siempre que está en un monte, Él decía algo muy importante. Por ejemplo, estaba el monte de las bienaventuranzas. O por ejemplo, estaba el monte del Gólgota, donde Él fue crucificado. Siempre un monte revela algo muy importante. Y aquí en el monte de los Olivos, dice que sus discípulos se le acercaron en privado, dice, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Entonces, Mateo 24, también está Lucas 16, refieren cuando Él explica algunas de estas señales. Y de alguna manera, pues, nosotros hemos agrupado esas señales en grupos para que sea mucho más entendible y yo diría comprensible, ¿verdad? Pero las vamos a ver como escenarios escatológicos, ¿verdad? Entonces, vimos que había un grupo que la semana pasada, por ejemplo, en la parte 1 vimos 3 escenarios. La tierra, el mundo como sistema o político, comercial, y la familia como la parte ética, la moralidad que ha venido pues a perder los valores morales, se han perdido, pero todo va en contra de la familia, ¿verdad? El cosmos, los cielos, Israel y cómo es que el antagonismo, el enemigo, pues obviamente así como Dios se levanta como el único soberano, también el enemigo quiere ser antagónico. Y como el Dios quiere establecer un reino, también el enemigo quiere establecer su reino por medio de medios espirituales. Y él crea una religión, una serie de religiones, y es lo que se le ha denominado en la escritura como la expresión babilónica, ¿verdad? Que ha logrado contaminar y por último a la iglesia misma. O sea, la misma iglesia cristiana ha sido presa, ha sido contaminada. Pero eso lo vamos a ver y te esperamos este día terminar con estos escenarios. Entonces vimos, por ejemplo, que el escenario tierra, vimos cómo es que van a haber terremotos, hambres, plagas, terrores, ¿verdad? Dice, en el planeta. Y vimos varias gráficas, solo traje esta colación donde habla de que cómo es que en los últimos 20 años somos partícipes de los desastres naturales más impactantes que han habido en toda la historia de la humanidad, pues, ¿verdad? De los últimos movimientos o de los últimos desastres, llamémosles globales, como el diluvio, ¿verdad? Inclusive otra gráfica muy interesante es sobre la población mundial, ¿verdad? Cómo es que en los últimos 20 años la población ha tenido un crecimiento, pero impresionante, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, los últimos 20 años creció la población lo que la población creció en 1900 años, ¿verdad? Eso es impresionante, ¿verdad? El crecimiento que ha habido de la población y sigue creciendo en tasas innumerables. Pero ¿por qué esto tiene que ver con la Tierra cosmos, con la Tierra, el escenario Tierra? Porque realmente
la tierra va a ser afectada los recursos de la tierra se van a ir limitando, se van a ir reduciendo. Y es más, esto no tiene que ver con la religión o teólogos o pastores, no. Estamos hablando de conocedores científicos que han logrado tratar de medir el consumo. Calculan que para el año 2050 hay mucha probabilidad de que los recursos estén muy, pero muy reducidos. No solo los recursos de sustento, de producción de tierra, sino acuíferos, ¿verdad? El agua, conseguir agua, ¿verdad? Entonces calculan que en el 2030 ya va a ser un caos a nivel mundial, pero esperamos que para ese entonces ya la iglesia no esté, e incluso el Señor ya esté, haciendo lo que tenga que hacer, como lo que vamos a ver posteriormente. En el escenario mundo como sistema, pues lo que hablaba aquí en este escenario era que decía que habrán guerras, rumores de guerra, y hablamos que cuando hablaba aquí porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, esta palabra nación lo traje a colación porque usted lo puede ver en su pantalla, es etnos, o sea, son etnias, o sea, se levantarán etnias contra etnias. Realmente el racismo sigue y es mucho más fuerte y más latente, pero es fuertísimo. Y obviamente habla ahí de que como sistema van a haber guerras entre países, amenazas, inclusive enfermedades, pestes fuertísimas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy traje algo que no enseñé la semana pasada, pero es lo que estamos viviendo esta semana con los disturbios que hay en los Estados Unidos. Esto fue hace 2 días. Se dice que los disturbios marcaron la 6ª noche de masivas manifestaciones en Estados Unidos contra el racismo. ¿Y cómo es que se levantaron 40 ciudades? Ahora, usted me dirá, pero siempre han habido. No, mire, yo comprendo que por supuesto siempre han habido manifestaciones, pero como nunca se han acelerado este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, no hemos pasado ni 6 meses cuando en octubre y noviembre hubieron manifestaciones en todo el mundo. Chile, Perú, Ecuador, eran manifestaciones fuertísimas contra, pues obviamente cualquier tipo de injerencia, pero ¿por qué se levantarán las gentes? Dice el Salmo 2, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Verdad? Pero es importante traerlo a colación. Y también quise traer a colación esta información que es muy actualizada acerca de que, porque vimos cómo es que hay amenazas a nivel del mundo ahorita de guerras. Por ejemplo, yo hablaba de que China y la India están disputando en las montañas que las divide un pedazos de tierra. Y aun cuando ya cada uno es una superpotencia, cada una han movido ahorita los Himalayas, han movido ahorita sus armas, pues grupos militares están ahí en la frontera. No es de que se van a enfrentar, sino lo que le quiero decir es que hay muchas amenazas latentes, amenazas, ¿verdad? Como dice la escritura, van a ser como rumores de guerra, como que queriéndose despertar. Yo creo que va a pasar esta pandemia y van a volver a levantarse fuertemente contra Israel. Pero mira esta gráfica que mira ahí, porque cualquiera diría, sí, solo Rusia, Estados Unidos tienen cabezas nucleares. No. Dice que Francia también tiene 300 ojivas, China 250, Reino Unido 215, eso es una información actualizada. Pakistán 140, India 110, Israel, ellos dicen que mostraron que tienen 80, pero dicen algunos que no,
que ellos deben de tener más de 80, que calculan que deben de tener como 200. Y hay países que pareciera no pintaran, como Corea del Norte, pero también tienen ojivas nucleares. Por eso era el susto de Trump, el presidente, hace 2 años, cuando el presidente que falleció ya de la Corea del Norte empezó a hacer ese tipo de amenazas. Bueno, pero también hablamos acerca de la familia, el escenario familia. Yo quiero pues rápidamente irme en esto, porque dice que como en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga, cuando estamos hablando de ese momento. Y dice que la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Dice así como todos entraron en el arca. Muy importante esto, porque ¿qué fue lo que Noé trató de rescatar, salvar en el arca? La familia, en medio de una declave, de una debacle, en medio de un diluvio fuertísimo, ¿verdad? Y otro ejemplo es cuando en el verso 28, lo puede ver en su pantalla, compraban más el día se destruyó, así será el día del Hijo del Hombre, cuando se manifieste, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de Lot? Había una sodomía terrible. Y hablamos la semana pasada, no es bueno, no quisiera detallar a esto, pero sí recordar cómo es que los movimientos pro aborto, la identidad del mismo género o transgéneros se han ido presentando en estos últimos años, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una información reciente que con el coronavirus aumentó en gran manera ahora los teleabortos, o sea que muchas personas, como en algunos lugares es prohibido, pero para provocar el aborto, dice que es una cantidad de abortos que se han registrado últimamente, pero por medio de instrucciones, por medio de un celular, ¿verdad? O sea que localizan a un doctor o a una doctora, lo que sea, y darles información, ¿verdad?, de cómo provocarlo. Bueno, pero ahorita vamos a ver el escenario que nos compete, ya después de 10 minutos de estar haciendo este resumen, ¿verdad? El escenario cosmos, muy importante porque también los cielos hablan de su gloria. Y dice Mateo 16, verso 1 y verso al 4, y dice aquí: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea, tiene como nubes. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene también otro tipo de nubes, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué más señales que los tiempos, si no podéis distinguir el aspecto del cielo? O sea, que da a entender que los cielos hablan. Es más, dice la Escritura, los cielos cuentan su gloria, obviamente, la gloria del Señor, la majestad. Pero, ¿sabes que se ha descubierto que los planetas de alguna manera pueden catalogarse de alguna forma lineal y logran de ahí, se han desarrollado diferentes, por ejemplo, usted oye el término astrología y usted lo que piensa, uy, eso es del diablo, pero hay que verlo que, aunque la interpretación sean de personas que se quieran aprovechar, originalmente sí son constelaciones reales, constelaciones que existen y son ubicaciones que en diferentes épocas del tiempo existen, ¿verdad? Curiosamente, por ejemplo, leí un artículo que la NASA mismo dijo: aquellos que creen que son 12 constelaciones, no, son 14 realmente. Y aquellos que creen de que las fechas de sus signos sagitarios son de tal fecha, ya variaron, porque a lo largo de los años los sistemas, la Tierra se mueve. Entonces las fechas que han estado,
cronometraron, cambiaron ya totalmente. O sea que lo que la gente le dice a alguien porque nació en tal día o en base a una orientación planetaria está equivocado porque ya cambiaron, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar un poco acerca de las señales que han habido en los últimos 10 años, o llamémosle sí, 5, aquí tengo más que todos esto fue en el 2015, por ejemplo, hace 5 años, las tétradas. ¿Qué es eso de las tétradas? Nada menos que fueron 4 eclipses lunares. No, pero siempre han habido eclipses, dirá usted. No, pero con una característica que estas en este año fueron muy particulares, porque cada eclipse ocurrió exactamente cuando se estaba celebrando una fiesta judía. Por ejemplo, el 15 de abril fue el de la Pascua, la del Sukkot, ¿verdad? El 8 de octubre, que es la de los tabernáculos, la de Nisan, ¿verdad? Y aquí tenemos que otra vez se repitió la Pascua y la de Sukkot. O sea que en ese periodo, que exactamente cómo es que aparecieron esos eclipses cabal en las mismas fechas, ¿verdad? Y curiosamente, se logró identificar que en años anteriores también ocurrieron tétradas, o sea, 4, llamémosle otra vez, eclipses lunares coincidiendo con las fiestas judías, hubieron en años anteriores. Pero curiosamente, quien hizo este estudio descubrió que muchas de estas estaban asociados con eventos muy importantes para con Israel. Por ejemplo, una de ellas fue en 1492. ¿Qué pasó en 1492? Usted dirá, bueno, fue el descubrimiento de América. ¿Qué tiene que ver eso con Israel? Claro que tiene que ver mucho. ¿Sabe que en esta fecha fue cuando muchos de los barcos que vinieron de España a América traían a judíos que se cambiaron el apellido? Y por eso se llaman sefarditas. ¿Qué sucedió eso? Porque en 1492 salió un edicto en España para ver y considerar a todo judío como, es una expresión fea, pero es la realidad, los miraban como inmundos y eran rechazados, ¿verdad? Entonces, bueno, para darle una idea, de ahí es donde sale el término que a ellos, los judíos, los españoles le llamaron en esa época cerdos, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares, cuando llegaban una familia de judíos, esperaban a que se asentaran y los malhechores o bandidos sabían de que donde llegaban judíos empezaban a enriquecer. Entonces, lo que hacían era, esperaban a que enriquecieran y ahí les caían para robarles. Y de ahí salió el término de la alcancía, como un cerdito que se infla de plata y después se quebranta, ¿verdad? Curiosa la historia. Pero también encontramos que otra tétrada fue en 1948, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fue cuando Israel se convirtió en un estado soberano, después de estar en la dispersión por muchos años, ¿verdad? Qué curioso, 1948. Y de ahí otra tétrada fue en 1967. ¿Qué pasó en 1967? Fue un evento muy importante que fueron la Guerra de los 6 días. ¿Verdad? Esto cayó en una fiesta de Yom Kippur y fue muy, pero muy glorioso porque ellos estaban apenas organizándose como nación, como gobierno, como ejército, y se organizan países alrededor y cuando los invaden, ellos vienen y como pueden logran, porque imagínense, los invadieron en medio de la... Cuando ellos logran organizarse y tratar confrontarse a esta invasión de los países árabes, milagrosamente, y esto está en testimonio de personas que lo vieron, dice que los enemigos de Israel miraron
que los ejércitos israelitas estaban en cantidad de armamento en todo sentido, y ellos tuvieron temor y se retrajeron, de tal manera se retrajeron que Israel logró tomar más allá de sus fronteras, ¿verdad? Muy interesante esa historia y muy curiosa, ¿verdad? Pero miremos otra curiosidad que han pasado en los cielos. Por ejemplo, esta curiosidad fue en el 2017, hace 3 años fue en el eclipse de sol que atravesó Estados Unidos. Usted dirá, otra vez, pero siempre han habido eclipses. Sí, correcto. Pero esta, curiosamente, atravesó, fueron 5 ciudades llamadas Salem, 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 Salem. Y eso, la verdad, uno dirá, pero es que eso puede suceder. Creo yo que cuando uno mira estadísticamente, Estados Unidos debe tener un sinnúmero de ciudades, no sé cuántas tendrá, pero son varios miles. Pero que coincidan con las que se llaman Salem en sus diferentes estados, realmente solo algo milagroso lo puede provocar. Pero miremos otra curiosidad de los cielos. Y esto sucedió en el 2018, ¿verdad? Hubo una alineación planetaria y curiosamente apareció en los cielos una alineación planetaria donde aparece Virgo con Leo, que es pues una constelación que está arriba de Virgo, pero curiosamente aparece que en tal latitud iba a aparecer la luna debajo de los pies de Virgo y Leo tiene 2 estrellas sobre la cabeza de Virgo. Y esto, mire, curiosamente, dice uno curiosamente, pero es lo que aparece en Apocalipsis 12:1, como cuando dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Por qué vestida de sol? Porque iba a haber un momento, una fecha, en esa fecha, el sol estaba bañando a Virgo. Estaba una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza con corona con 12 estrellas, que es Leo, casualmente tiene 12, lo compone 12, pues, llamémosle estrellas, diría yo ahora. Entonces, curiosamente, en esto sucedió algo, una coincidencia, que entró, y usted puede ver aquí en cuando se tomó esta figura, Júpiter entró en Virgo en determinada fecha, y en noviembre iba a estar como que saliendo del vientre de Virgo, como que si fuera a dar a luz. Cuando uno lee Apocalipsis 12, uno lee pues este es un relato que habla acerca de la iglesia cuando va a ser arrebatada. Y dice que cuando la iglesia sea arrebatada, o sea levantada, más bien dicho, ella va a dar a luz al huíos, o sea, a un hijo maduro. Y aquí sucedió literalmente lo que aparece aquí, lo que va a suceder espiritualmente a la iglesia. Y había un evento que todo el mundo dice, ¿será que el Señor ya viene? Pero son coincidencias que uno dice, ¿cómo es posible que las constelaciones se muevan de tal manera que coincidan con lo que está escrito en la Escritura? Bueno, eso la verdad que fue impresionante. Pero mire, lo que le voy a enseñar ahorita es otra cosa que la verdad que nos debería de sorprender, o yo diría, no sorprender, pero por lo menos estar atentos. Y esto es una teoría que algunos científicos aseguran que es cierto, pero que así como nos tuvieron, por ejemplo, el tema de los ovnis
como algo oscuro, que nadie, como una teoría de conspiración, pero recientemente la abrieron, esto aún sigue como algo oscuro, pero muchos científicos dicen que es una realidad. Y es el llamado planeta 7X o Nuribu, así le llaman, usted lo puede ver puede poner Nuribu o planeta 7X en Google y le va a aparecer un montón de información, pero hay varios científicos, ahorita se les llama a estos conspiracionistas, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, sucede que hay un planeta que es 14 veces más grande que la Tierra, que circula. Él tiene pues obviamente, tiene su rotación alrededor, no del Sol, sino tiene su órbita, y en uno de los extremos de la órbita atraviesa nuestro sistema solar. Y como esto es cada cierto periodo de tiempo, cada ciertos miles de años, ¿verdad? Porque es una órbita demasiado extensa, ¿verdad? Cada vez que pasa por el sistema solar, también pasa muy cerca. Y como se andan moviendo en algunos momentos, esa órbita está alejada de la Tierra, en otros está más cerca. Inclusive, uno de los científicos que hizo este estudio descubrió que eventos muy importantes, inclusive él asoció, pero yo digo lo que yo estuve leyendo, él asoció que el diluvio, por ejemplo, y ciertos eventos que han habido a lo largo de la historia, coincidieron cuando este planeta en su órbita estaba pasando muy cerca de la Tierra. Y ahorita, según estos científicos, esto lo que les estoy diciendo es lo que ellos argumentan, que la próxima cercanía va a ocurrir en el 2021. Bueno, ellos hasta se definen fecha, de febrero 20, ¿verdad? Y ellos dicen que nuevamente no es de que vaya a pegarle a la Tierra, sino que es tan cerca, ¿verdad? La cercanía es de tal manera que obviamente esto hace que por ejemplo, la presión atmosférica, la gravedad, aspectos de nuestras lluvias se alteren, inclusive las placas tectónicas. Entonces, el año entrante, según estos, dice que por lo que se mira, van a haber pues unos cambios en nuestro planeta muy fuertes. ¿Y por qué no lo metió en planeta? Porque realmente esto está en los cielos y es una teoría también, dice. Pero piensa uno que así como ahorita yo traigo esto a luz, ¿cuántas veces nosotros no hemos oído hablar de los ovnis? Mire, esto de los ovnis es otras teorías de conspiración que según los científicos o la NASA dicen, no, esas son mentiras, nunca han habido, eso nunca. ¿Y qué tiene que ver con la Área 51? ¿Qué tiene que ver con las películas que se hacen? No, todo es ciencia ficción, no existen. Pero el no existen al fin salió a luz, como lo de los Wikileaks. ¿Qué le parece que ahora en el mes de marzo, por primera vez el Pentágono desclasifica lo que eran teorías de conspiración, ¿verdad? Y saca a luz varios videos de lo que, incluso videos que ya estaban circulando en la internet, pero a decir de ellos no, de plano que esto no existe. Pero yo lo que le quiero decir es que tantas cosas realmente no sabemos, ¿verdad? Pero no, aquí yo no trato de meterme a alinearme con las teorías de conspiración. Yo lo que te quiero decir es que realmente los cielos hablan. Y el Señor dice, Él guardará esta tierra con la mano, con su mano, Él la tendrá guardada, ¿verdad? Siempre.
¿verdad? Bueno, y otra cosa que surge como algo muy curioso es que el 20 de diciembre de 2019, verás, se establece, el presidente Trump establece, así como existe los Marines, existe the Air Force, la Fuerza Aérea, o existe pues el Army, o sea, la Armada Terrestre, llamémosle así. No, ahora se desarrolla la Fuerza Espacial. Y esto, pues, usted lo puede ver, el 20 de diciembre de 2019 se establece y la intención de ellos es adquirir sistemas militares del espacio y empezar a madurar la doctrina militar para la potencia espacial. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué? Entonces, nuevamente, no es una teoría de conspiración, pero yo lo que creo es que como que vamos a ver cosas en los cielos y hay que atribuirles a algo. ¿Sabe? Por ejemplo, los cristianos, hay grupos que dicen, sí, los ovnis son demonios. Bueno, de alguna manera podríamos llamarle que los ángeles o esas potestades angelicales, demoníacas, son, llamémosle, ovnis, porque son objetos voladores no identificados, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo yo que todo esto se está preparando que cuando veamos, por ejemplo, esas potestades, por ejemplo, cuando se abre el abismo y salgan de ahí esos seres que dice que están ahí reservados y que en la gran tribulación la iglesia no va a estar, salgan a luz. Como nunca son criaturas que no se han visto, va a ser muy fácil decir que de plano son de otros planetas, ¿verdad? Pero son, obviamente, creo yo que se está articulando ahorita todo. Sigamos ahorita con otro escenario para poder terminar el escenario Israel, ¿verdad? Miren, este es muy interesante porque dice de esta manera, Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es una figura de Israel. Y dice después, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. O sea que hay que ver la higuera. Hay que ver qué pasa con Israel. Y realmente Israel en estos últimos años, desde el 48 para la fecha, sus avances, incluso para la humanidad, para la misma humanidad misma, ha sido de bendición. Avances agrícolas, avances tecnológicos, científicos, médicos, armamentistas, han sido impresionantes. La verdad que es algo muy impresionante lo que hace, ¿verdad? Uno puede ver cómo es que ellos han convertido esos desiertos en vergeles. Usted sabía que Israel es el máximo, yo le llamaría productor de cítricos de todo el Medio Oriente. Y ellos son de los que han exportado sus naranjas y todos sus cítricos hacia otros lugares, ¿verdad? Es impresionante lo que ha hecho Israel, ¿verdad? Vamos a seguir con otro escenario. Y este es el escenario Babilonia, ¿verdad? Muy importante. Bueno, aunque me quiero detener con Israel porque crea que Israel ha sido pues el que no solo ha aportado bienes a la humanidad, sino que ha sido el que ha desarrollado, oiga esto, tecnología para que su celular funcione. Y uno tiene que estar atento porque
De ahí marca que Israel es como que si fuera el reloj de Dios, dicen. Israel, tenemos que estar atentos de lo que pasa con él, porque así como Israel es el Israel natural, la iglesia, el Israel espiritual. Aunque podría ser, pero hay otras señales que podrían marcar acerca de esto, ¿verdad? Pero yo quería que usted notara que es muy importante Israel porque alrededor de él se levantan algunos enemigos. Y nosotros tenemos que estar atentos cuando se levanten estos enemigos, ¿verdad? Porque van a querer estar en contra de Israel. Y otra señal muy importante es, en Israel se está levantando el tercer templo. Miren, en el 2018, más bien dicho, ya ellos dedicaron y sacaron a luz varios de los elementos del tercer templo. Por ejemplo, el altar, hay unos altares que ellos han desarrollado y ya están expuestos. Cuando uno va a Israel, yo no he ido, pero las personas que han ido, está lo que se llama, oiga esto, el Instituto del Templo. Incluso usted puede entrar en internet, buscar Instituto del Templo y ahí va a aparecer, ya tienen ellos expuesto todos los elementos que ellos han desarrollado para el tercer templo, ¿verdad? Realmente ellos están listos, solo están esperando, ya tienen las vacas alazanas. Inclusive en el 2018 fue cuando establecieron el arca el altar también establecieron el sacerdote, ya tienen hasta sus sacerdotes, todo. Y tienen todo el material para que en el momento que logren entrar a un acuerdo con las naciones, ellos van a construir ese templo inmediatamente. Ya lo tienen todo listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al inicio de la tribulación va a haber un momento, se van a levantar líderes políticos que van a darle paz y seguridad al mundo. Y una de las condiciones que le van a dar al mundo es construyamos todos juntos la paz y tengamos todos un mismo Dios y que ellos puedan construir su templo. Y de ahí pues prácticamente se marca lo que se llama un marco religioso mundial, donde va a decirle, todos somos uno, unámonos. Y una de las características es darle a Israel que ellos puedan construir su templo. Incluso ahí una de las características que yo creo que va a suceder es que le van a dar la importancia ahí en Jerusalén a que la Iglesia Católica pueda establecer también una identidad muy importante. Yo creo que van a mover el obelisco, que es lo que algunos teólogos asumen, ¿verdad? Pero la importancia es crear un espíritu religioso mundial. Pero mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis 13:2. Que la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. O sea que se va a levantar una entidad con gran poder y autoridad espiritual. Y dice en Apocalipsis, ahí adelantito en el verso 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea que va a hacer señales, va a dar resoluciones y se va a establecer como Dios. Y muchos lo van a adorar, ¿verdad? Y se van a entregar a ello. Bueno, pero para poder hacer esto, tiene que crearse una unidad religiosa. Y es lo que se llama el ecumenismo. Y nosotros pues vemos que esta identidad religiosa se llama Babilonia.
como lo dice Apocalipsis 17, que esta entidad religiosa estará vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Algunos han tipificado y han dicho, esta se refiere a la religión imperial que impera ya pues en Europa, ¿verdad? En el Vaticano. Pero tiene que ser más, mire, tiene que superar esto, porque tiene que ser algo muy global, algo que busque la atención de todas las razas. Y creo yo que esta pues va a estar dirigida, obviamente desde este lugar, creo yo, pero va a estar provocando la unidad. Y la verdad que ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo, por ejemplo, cuando fue la inauguración hace varios años del nuevo, donde estaban las Torres Gemelas, se crearon eventos. Y ahí se mira cómo es que llegan líderes de todas las religiones para decir, unámonos, tengamos una misma forma de pensar, una misma forma de adorar. Inclusive, pues, esta iglesia imperial, por medio de su líder, ¿verdad? Habían establecido que en este mayo reciente iba a haber empezar a haber una reunión de todos los líderes espirituales para poder establecer una educación que sea acorde a todos, ¿verdad? Y ahorita la trasladaron para el mes de agosto, me parece, aunque no sé si se vaya a realizar, ¿verdad? Pero también hemos visto cómo es que hay otros fenómenos de ecumenismo. Por ejemplo, en Berlín desarrollan el primer templo cristiano, judío, musulmán. Esto se hizo hace un par de años, ¿verdad? Y aquí está, bueno, aquí está lo que yo les digo de lo que estaba establecido el 14 de mayo, ¿verdad? De poder crear un pacto educativo global, un evento mundial donde pues el líder de la iglesia imperial pues estaba provocando que se crea esa hermandad y ese tipo de forma de tomémonos de las manos, como dice el canto. Pero vamos al otro escenario, que es el escenario iglesia. Muy importante porque realmente la iglesia se denomina que se ha babilonizado. ¿Qué significa? Que mucha iglesia cristiana está adoptando modelos, métodos, como lo hace el mundo, ¿verdad? Para poder capturar fieles, para poder tener adeptos. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Pues lamentablemente es tener seguidores, mas no convertidos. Y vemos que hay iglesias muy grandes que se llenan de gente que son seguidores por los eventos que suceden ahí. Pero realmente el Señor dice, yo vengo por una iglesia que no esté contaminada, ¿verdad? Porque dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Y dice Ezequiel 22:26, hablando de estos líderes espirituales, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia. O sea, eso es impresionante. Agarrar un altar para hacer eventos y no importa si de todos modos es el mismo Dios. No distinguieron entre el inmundo y lo impío y de mis días de reposo. Apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Y esto es lo que se le llama también en la Escritura la apostasía, apostatar de la fe. Y habla la Escritura de que en los últimos tiempos, en los tiempos escatos, se va a levantar una apostasía como nunca, usando el nombre de Cristo, usando el nombre del Señor, pero con el afán de traer adeptos, van a utilizar métodos pues que pueden dejar al espíritu a un lado, ¿verdad?
Dice en 2 Pedro 3, sabed, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Sabe que una de las características, muchos de estos movimientos es cuando hablan de la venida del Señor, dicen, no hombre, Señor no viene, no crean que Él venga, hay que crear porque establecer el reino de Dios en la tierra, y hablan acerca de 7 montes, de conquistar las 7 áreas, estar en la política, y realmente, honestamente, estamos en las puertas del advenimiento más grande, que el Señor viene. Y dicen ahí en el verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y no que viene, pues, sino que viene. Porque desde lo que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. El Señor no viene, hombre. Pero mire, muchos de estos duermen y el Señor va a venir como ladrón en la noche y lamentablemente no se van a dar cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, esto pasó hace 3 años, en el 2017, ¿verdad? Se levanta un grupo coral y uno dice, ¡ay, qué lindo! Un grupo de coro que alaban al Señor. Sí, la diferencia es que este fue un grupo de LGTB, compuesto por lesbianas, gays, transvestis y bisexuales. ¿Y sabe qué? Hicieron una gira por toda España, en las iglesias cristianas. Y muchos dijeron, no, escuchémoslos, si total son hijos de Dios. Y empezamos nosotros a creer que lo bueno, le decimos a lo bueno malo, y a lo malo le empezamos a decir bueno. Bueno, rápidamente quiero irme porque ya me va a alcanzar el tiempo, y quiero que entendamos cómo es la línea de tiempo. Y acuérdense, la línea de tiempo dice que nosotros estamos ahorita, mire, aquí donde está, usted puede ver ahí, es en su pantalla, donde está el mouse, ¿verdad? Encontramos, vamos a ver si encuentro un marcador para poderlo ver mejor, ¿verdad? Aquí con este. Y lo vamos a hacer con marcador resaltador. Ok, aquí está. No logré. A ver. Resaltador. Bueno, no. Lo que es el marcador. Entonces aquí donde mira este marcador que está aquí arriba, es cuando Jesucristo prácticamente vino a la tierra y resucitó, ¿verdad? Y han pasado 2000 años. Y todo este tiempo realmente se le ha llamado principio de dolores, porque siempre han habido, pues, oposición para con la iglesia, ¿verdad? Cristiana. Pero los dolores ahorita en estos últimos tiempos son mucho más fuertes. Entonces estamos muy cerca de estos 2000 años que han pasado. Realmente hay una figura también que habla de los 4000 años antes de cuando viniera Cristo, 2000 años ahora, y después 1000 años del reino milenial, o sea, son 7000 años. Y el Señor creó la tierra, dice que en el 7º año Él descansó, que es el reino milenial. Entonces hay muchas figuras que hablan por qué es que estamos a las puertas o estamos muy cerca de esto. Pero cualquiera diría, sí, pero el Señor Jesús nació en el año 0. Sí, pero la iglesia inició en el año 2033, cuando Él resucitó, ¿verdad? Entonces, de ahí, en el año 2033, donde valdría la pena empezar a regresar. Pero como dice, es que la iglesia será levantada, y en los cielos, dice Apocalipsis 12, ahí un grupo va a pasar por balanza, y la iglesia que le llama Filadelfia, la que logre alcanzar la medida, la estatura, la que sea el tecnón, la paloma, la costilla, la que sube el desierto, como mencionas aquí, esa va a gobernar con Cristo y va a llegar a las bodas. La otra va a venir avergonzada. Esto usted lo encuentra en Primera de Juan,
capítulo 2, verso 28, donde dice que hay una iglesia que va a regresar avergonzada, que es la de la Odisea, y va a pasar la tribulación, como lo menciona aquí. La pretribulación, que son 5 meses, la tribulación 3 años y medio, y la gran tribulación, ¿verdad? Y al final de estos 7 años va a regresar Cristo con las nubes, dice, con la iglesia, ¿verdad? Entonces, créanlo que Jesús viene, y viene por una iglesia gloriosa, ¿verdad? Y así también tenemos una línea de tiempo con lo que es, esto ya lo hemos visto cuando estudiamos las 7 iglesias, ¿verdad? Y las 7 iglesias hablan también de cómo es que una Filadelfia es la que va a ser tomada y la Odisea es la que va a estar, pues, rechazada. Y también tenemos que entender que son las resurrecciones que van a suceder antes de este último tiempo. Mire, han habido varios turnos de resurrección, incluso así le llama el Señor, que dice, y estén atentos del turno de resurrección, dice. Por ejemplo, el primer turno lo tuvo Jesús cuando Él resucitó. Y con Él dice que vinieron, eso lo estudiamos cuando estudiamos acerca de qué hizo Jesús en esos 3 días, dice que se levantaron a algunos santos de la antigüedad, ¿verdad? Con Él, en ese primer turno hubieron santos que se levantaron para ser testigo de lo que pasó. Después dice un segundo turno, es lo que le llaman, son aquellos que estuvieron dormidos, y cuando el Señor venga y los llame con su voz, muchos van a resucitar de la tumba, y los que estemos vivos seremos tomados con ellos, ¿verdad? Y tenemos que considerar que si nosotros nos toca estar vivos, pues vamos a vivir esa experiencia. El segundo turno es entonces de esos muertos que estaban dormidos, y el Señor los tomará para el arrebatamiento. Pero hay otro grupo que se llama el tercer turno, que son los 2 testigos, que dice que a la mitad de estos 7 años, dice que ellos fallecerán porque la bestia los matará, pero ellos van a recobrar vida, y eso será una resurrección a los ojos de muchos. Y ese es un tercer turno. Pero hay un cuarto turno, que son aquellos estos que tuvieron que descender, esta mujer que tuvo que descender al desierto, o aquel grupo de iglesia que desciende a la tribulación y tiene que entregar su vida para no ser marcado. Estos dice que van a resucitar, dice Apocalipsis 24. Este grupo van a resucitar para reinar con Cristo en estos 1000 años. Pero Cristo ya está casado. ¿Con quién se casó? Con los del segundo turno, ¿verdad? Y dice, cuando uno lee Apocalipsis 25, que después del milenio hay un quinto grupo que se llama rebusco, ¿verdad? En el cuarto turno es la cosecha. En el segundo turno somos la primicia, tal como son las fiestas judías. Y está el rebusco, que es que vienen al final del milenio para poder estar en un reino eterno, dice Apocalipsis 21, verso 1 y 2, juntamente con los de la cosecha, los mártires, y juntamente con los de la primicia, aquellos que fueron arrebatados. Yo te digo, considérate parte de la primicia, pero tienes que santificarte, ¿verdad? Esta es una gráfica donde se puede ver bien todo esto, y las fiestas judías. Yo les voy a estar mandando para que lo puedan estudiar. Bueno, para terminar esta enseñanza, tenemos que amar su venida. Dice en 2 Timoteo 4:8, por lo demás, hermanos, me está guardada, dice Pablo, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez en aquel día. Y no solo, mire, y no solo a mí, sino que
también a aquellos, aleluya, que aman su venida. Aleluya. Yo hoy quiero decirte, tienes que amar la venida del Señor. No solo porque te consideres cristiano, no solo porque digas, no, yo voy a una iglesia tal. No, tienes que amar su venida. Dice que acerca de estos tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad que yo os escriba, dice Pablo, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero aquellos que son hijos de la luz podrán saber cuando Él viene. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, pero tú sos hijos de la luz, no sos hijo de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Sabes que en estos últimos tiempos dice que los tiempos se volverán peligrosos? Y esta palabra peligroso es la misma que se utiliza cuando Jesús llega a Gadara y dice que le salieron 2 endemoniados y dice que eran feroces. Es la misma palabra, pero eran feroces en gran manera y lo que ellos querían es que nadie pasara por ese camino. Y es lo que está sucediendo ahora. Estos tiempos se van a volver tan peligrosos que el enemigo lo que va a querer es que nadie pase por ese camino de ser tomado por digno del postrer día. Pero aquellos que son guardados y aman su promesa, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te quiero decir, es el tiempo de decirle al Señor, Padre mío, quiero estar cerca de ti. Quiero, Señor amado, participar de ese evento precioso cuando tú vengas en las nubes y que yo pueda, oh Señor, estar contigo. Yo quiero animarte a que anheles de todo corazón estar con Él. El Señor te quiere santificar. Pero para ser santos tenemos que decir, Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que hay cosas dentro de mí que no te agradan. Pero hoy el Señor te dice, para eso he venido, para que te puedas santificar. Cierra tus ojos, quiero orar por ti, Padre. Bendice a este que me está escuchando, a esta que me está escuchando. Algunos, Señor, no se sienten dignos, pero yo te pido, Señor, que hoy los hagas dignos. Te lo pido, Padre. Si tú sabes que has pecado, repite conmigo esta oración, di conmigo, Señor Jesús, sé que me he alejado de ti, pero hoy le pido a mi Dios, tú te conviertas en mi Señor y te reconozco como Señor y Salvador. Jesús, entra a mi corazón y perdona mis pecados y dame la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, con esto terminamos y te recuerdo, este próximo domingo, el 8, vamos a tener, 7 de junio, vamos a tener Santa Cena. No puedes faltar. Junta a tu familia
y con tiempo junta los elementos, que tengas jugo de uva o vino y el pan. Y yo te voy a llevar a la administración de esto. Te bendigo y bendiciones. Nos seguimos viendo. Bendiciones.